Datos espeluznantes del automovilismo para no perder la racha, parte 1. El 4 de abril de 1976 nació en Seclin, Francia, un joven llamado Sébastien Enjolras. Desde muy pequeño, Sébastien parecía estar destinado a convertirse en piloto. Tenía una obsesión casi enfermiza con los automóviles, la velocidad y los circuitos. Mientras otros niños soñaban con jugar, él soñaba con escuchar el rugido de un motor. Con el paso de los años, aquella obsesión se convirtió en talento. Sébastien era diferente. Cuando se colocaba detrás del volante, parecía transformarse. No tenía miedo. No dudaba. Podía entrar a una curva a velocidades que otros pilotos consideraban suicidas y salir de ella como si nada hubiera ocurrido. Los mecánicos decían que tenía algo que no podían explicar. Algunos incluso afirmaban que Sébastien parecía saber lo que iba a suceder antes de que ocurriera. Pero nadie imaginaba que aquella habilidad terminaría convirtiéndose en parte de una de las historias más oscuras y extrañas relacionadas con las carreras de resistencia. Todo comenzó el 3 de mayo de 1977. Sébastien tenía apenas 21 años. Aquella tarde se encontraba en el circuito de Le Mans, preparándose para una sesión clasificatoria. El ambiente era el habitual. Motores encendiéndose, herramientas golpeando contra el suelo, neumáticos siendo preparados y mecánicos corriendo de un lado a otro. Sin embargo, según la leyenda, desde el momento en que Sébastien llegó al circuito había algo diferente. El lugar estaba demasiado silencioso. Los miembros de su equipo hablaban poco. Algunos evitaban mirarlo directamente. Y cuando Sébastien preguntó qué estaba ocurriendo, nadie quiso darle una respuesta. Finalmente subió a su prototipo. El motor cobró vida. El sonido fue ensordecedor. Sébastien salió de boxes. Durante las primeras vueltas todo fue normal. Era rápido. Demasiado rápido. Los tiempos comenzaron a bajar y Sébastien empezó a superar a los demás pilotos con una facilidad preocupante. Pero entonces ocurrió la primera cosa extraña. Al pasar nuevamente por la zona de espectadores, Sébastien notó que había menos personas. No algunas. Casi todas. Miró hacia las tribunas. Vacías. Continuó. En la siguiente vuelta, las tribunas estaban completamente desiertas. No había banderas. No había gritos. No había cámaras. No había nadie. Sébastien comenzó a sentirse incómodo. Miró hacia los boxes. También estaban vacíos. Los vehículos de algunos equipos habían desaparecido. Los mecánicos ya no estaban. Las puertas de los garajes estaban abiertas. Algunos cascos permanecían abandonados sobre las mesas. Era como si todos hubieran recibido la orden de marcharse al mismo tiempo. Sébastien tomó la radio. Equipo, ¿me reciben? Silencio. ¿Me escuchan? Nada. Volvió a intentarlo. ¿Qué está pasando? Durante unos segundos solamente escuchó estática. Entonces, según la historia, creyó escuchar una voz. Una voz muy débil. Casi un susurro. No sigas, Sébastien levantó la cabeza. ¿Quién dijo eso? La radio volvió a quedar en silencio. Pensó que se trataba de una interferencia. Continuó. La recta de Mulsanne apareció frente a él. Kilómetros de asfalto. Ningún automóvil. Ningún espectador. Ningún comisario. Nada. Sébastien aceleró. El prototipo comenzó a superar los 250 kilómetros por hora. Luego los 280. 300. El sonido del motor llenó la pista vacía. Pero cuanto más rápido avanzaba, más extraño se volvía todo. Los carteles publicitarios habían desaparecido. Las luces parecían apagadas. Los edificios estaban completamente oscuros. Y entonces Sébastien vio algo. A varios cientos de metros delante de él había otro prototipo. Era el automóvil de su compañero de equipo. Sébastien aceleró. Quería alcanzarlo. Pero había algo raro. El automóvil no parecía moverse. Simplemente permanecía delante de él. Sébastien aceleró aún más. El prototipo seguía exactamente a la misma distancia. 320 kilómetros por hora. Nada. 330 kilómetros por hora. Nada. Era como si el automóvil estuviera huyendo sin avanzar. Sébastien comenzó a desesperarse. Entonces miró por el espejo. No había nadie detrás. Volvió a mirar hacia adelante. El prototipo seguía allí. Pero ahora había algo más. Dos personas estaban paradas a los costados de la recta. Ambas vestían ropa oscura. Parecían pertenecer al personal de seguridad. Pero estaban corriendo. No corrían hacia Sébastien. Corrían en dirección contraria.
como si estuvieran escapando. Uno de ellos giró la cabeza. Miró directamente hacia el automóvil. Y levantó los brazos. Sebastián no entendió la señal. Continuó acelerando. Entonces vio que el segundo hombre también se daba vuelta. Ambos estaban aterrorizados. Sebastián volvió a tomar la radio. ¿Qué está pasando? Esta vez la respuesta llegó inmediatamente. Pero no era la voz de su equipo. Era una voz desconocida. Muy baja. Frena. Sebastián reaccionó. Pisó el freno. Pero algo extraño ocurrió. El pedal parecía no responder. Lo pisó nuevamente. Nada. El automóvil continuaba acelerando. Miró el tablero. La aguja de velocidad seguía subiendo. 330. 331. 340 kilómetros por hora. Entonces la radio volvió a emitir un sonido. No mires hacia arriba. Sebastián se quedó paralizado. Por instinto, levantó la mirada. Y lo vio. Una cuerda atravesaba la pista. Era prácticamente invisible. Delgada. Oscura. Colocada exactamente a la altura de su cuello. Sebastián intentó esquivarla. Giró el volante. Pero a esa velocidad era imposible. Durante una fracción de segundo, comprendió lo que estaba a punto de ocurrir. Después, silencio. La historia cuenta que el automóvil continuó avanzando sin su piloto. El prototipo siguió recto durante varios cientos de metros hasta llegar a una curva. Allí se salió de la pista y terminó completamente destruido. Cuando los responsables llegaron al lugar, encontraron el automóvil destrozado. Pero había algo que no podían explicar. El cuerpo de Sebastián no estaba dentro del habitáculo. Su casco estaba en el suelo. La radio seguía encendida. Y de ella todavía salía una respiración. Una respiración lenta. Pesada. Como si alguien estuviera respirando directamente junto al micrófono. Los investigadores encontraron posteriormente evidencias que hicieron que el accidente pareciera algo más que una simple tragedia. La cuerda habría sido colocada deliberadamente. Los dos hombres vistos por Sebastián antes del accidente desaparecieron. Nadie supo explicar quién los había enviado. Y, según la leyenda, la muerte del piloto habría sido planeada. El nombre que aparece en algunas versiones de la historia es José Magnussen, señalado como el supuesto organizador. También aparecen Alan Zanutini y Santiago Scheffal, quienes supuestamente habrían ayudado a preparar el atentado. La teoría decía que Sebastián debía morir antes de conseguir una victoria que ciertos competidores no estaban dispuestos a permitir. Durante años, el caso habría permanecido oculto. Hasta que supuestamente, el 20 de febrero de 2015, aparecieron documentos que relacionaban a personas del mundo de las carreras con el asesinato. La historia incluso afirma que Porsche habría contratado a alguien para impedir que Sebastián ganara. Pero lo más aterrador no sería la conspiración. Sería lo que ocurrió después. Porque, según los rumores, Sebastián nunca abandonó Le Mans. Los primeros pilotos que regresaron a la recta de Mulsanne comenzaron a contar historias extrañas. Algunos decían escuchar un motor acelerando detrás de ellos cuando no había ningún automóvil. Otros aseguraban haber visto un prototipo negro acercándose a velocidades imposibles. Siempre aparecía por el espejo. Siempre detrás. Y siempre desaparecía cuando el piloto intentaba mirarlo directamente. Pero existía una regla. Nunca había que seguirlo. Los pilotos comenzaron a llamarlo el prototipo negro. Una noche, un conductor afirmó haberlo visto. Según su relato, un automóvil negro apareció detrás de él mientras atravesaba Mulsanne. No tenía luces. No tenía matrícula. No tenía ningún número de competición. Solamente dos faros apagados. El piloto aceleró. El automóvil aceleró también. Subió a 250 kilómetros por hora. El automóvil permaneció detrás. 300. Seguía allí. 320. Seguía allí. Cuando alcanzó una velocidad que normalmente habría sido suficiente para dejar atrás a cualquier automóvil, escuchó una voz por la radio. Sebastián, el piloto frenó inmediatamente. No había nadie transmitiendo. Miró por el espejo. El automóvil negro había desaparecido. Pero en el asiento del copiloto había algo que antes no estaba. Un casco antiguo. Cubierto de polvo. Y una pequeña mancha oscura en la visera. El piloto abandonó el circuito esa misma noche. Nunca volvió a competir en Le Mans. Desde entonces, la leyenda afirma que cada 3 de mayo, aproximadamente a la misma hora en la que Sebastián murió, la recta de Mulsanne cambia. Las luces parecen apagarse. El viento desaparece.
Los motores comienzan a sonar extraños. Y algunos pilotos aseguran escuchar una respiración por la radio. Primero es apenas audible. Después se vuelve más fuerte. Hasta que finalmente se escucha una frase. No sigas. Quienes continúan acelerando dicen que, unos segundos después, pueden ver un prototipo negro a lo lejos. No importa cuánto aceleren. Nunca consiguen alcanzarlo. Y si miran demasiado tiempo por el espejo, dicen que pueden ver al piloto. Un hombre con un traje de competición antiguo. Un casco completamente destrozado. Y una visera negra que parece esconder un rostro que ya no debería existir. La leyenda tiene una última advertencia. Nunca conduzcas un prototipo negro por la recta de Mulsanne durante la noche del 3 de mayo. Porque, según quienes creen en la historia, Sebastián no busca venganza. Busca otro piloto. Uno que ocupe su lugar. Y cuando el prototipo negro aparece detrás de ti, ya es demasiado tarde para escapar. Porque la recta de Mulsanne puede parecer interminable, pero para Sebastián, nunca terminó.